Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les haya dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Muchísimas gracias porque ya somos más de 170 suscriptores, entonces realmente muchísimas gracias por ser de esos fieles suscriptores y también fieles oyentes que están ahí, que ven y que comentan y que le dan like. Muchísimas gracias. El día de hoy me gustaría hacer un video especial para el Día del Padre y me gustaría hablarte sobre la honra. Y sabes, la palabra honra viene 13 veces en la Biblia, al cual 7 veces lo habla y lo especifica acerca de la honra de los padres. Entonces, me gustaría hablarte de esto. Y para eso me gustaría hablarte de ciertos principios que no debemos de orar, ¿sabes? El pastor Dante Gebel enfatiza mucho de que hay ciertas cosas que no debes de orar porque Dios ya lo ha estipulado de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si quieres ser bendecido, pues necesitas hacer ciertas cosas para ser bendecido. Por ejemplo, para recibir la salvación necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Son principios que ya han sido estipulados en la Biblia y por eso la honra es uno de ellos. En la Biblia nos habla en Éxodo 20 de cómo eran los mandamientos y encontramos el primer mandamiento con promesa y es un principio porque si tú quieres vivir más tiempo en la vida necesitas honrar a tu padre y para eso me gustaría leértelo lo que dice en Éxodo 20:12. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Esta es la nueva versión de las Américas. Y qué increíble porque nos encontramos con una promesa en la que puedes vivir más tiempo, no sin tener, no ningún tratamiento, sino simplemente la honra a nuestros padres. Y me gustaría decirte esto. Una honra no significa que tu papá esté vivo o que ya no esté en este mundo. Honra significa la condición en la que está tu corazón. Porque podrá estar tu papá vivo, pero ni siquiera lo honras, o podrá ser tu papá ya no en este mundo, pero ni siquiera también lo puedes llegar a honrar. Entonces creo que es una palabra muy importante que debería de estar en nuestro vocabulario, pero también en nuestras acciones. Y sabes, me impresiona mucho esto porque escuché hace días una frase que decía, la honra expone tu corazón, y creo que es tan cierto porque la honra sale de nuestro corazón, de la intención de nuestro corazón, y me impresiona tanto porque las 7 veces que se menciona esta palabra en la Biblia, y me impresiona tanto porque de 13 veces que se menciona esta palabra en la Biblia, 7 nos habla sobre las consecuencias de la deshonra a nuestros padres. Y nos invitan en estos versículos a honrar a nuestros padres. Entonces, qué impresionante. Y me gustaría leerte Éxodo 20:15, que dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Y sabes, en Éxodo 20:12 te está diciendo que lo tienes que honrar y te da una promesa para que vivas, pero en el 20:15 te está diciendo, si no lo haces, esta es la consecuencia, morirá. Y realmente me impresionaba tanto porque creo que a cierto punto es tan cierto. Y sabes, este tema me tocaba dárselo a uno de mis niños de la iglesia y es impresionante porque les decía, sabes, los mandamientos han sido estipulados por algo y no solamente porque a Dios se les ocurrió. Y yo les daba este contraste, les decía, imagínense que no es pecado el robar. Todo el mundo lo haría. Imagínense que no es pecado el echar mentiras, todo el mundo lo haría. Imagínate que no es pecado matar, todo el mundo lo haría, pero eso no significa que sea algo bueno. Entonces Dios, en su misericordia y en su soberanía, viendo eso previamente, decidió poner ciertos estatutos para que el pueblo de Israel sea elogiado y visto y para que podamos ver al Dios que tenían en ese entonces. Entonces este mandamiento es de gran importancia porque hablaba mucho de la manera en la que se conducían a sus padres, a los que los honraban, a los que lo obedecían. Otro versículo que me impresiona también de Éxodo 20 es el 17, que dice así, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y no te está diciendo que no solo que hagas caso, sino que si tú produces o si tú expresas palabras de maldición hacia tus padres, hacia tus autoridades, caerá sobre ti una reprimencia en el cual será morir. Y uno de los versículos que también es impresionante por la manera en la que te lo habla es en Levítico 29, que dice su sangre sea sobre él. Y te digo, hay muchos versículos que te hablan y te dice si no haces esto, es esto. Entonces,
qué impresionante, y creo que no hay mejor ejemplo de honra que estos dos, de honra y deshonra, que te quisiera mencionar, que es sobre el hijo de Noé. Noé tenía 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice la Biblia, que cuando ya había llegado Noé, ya había quedado en la tierra, empezó a hacer un viñedo y tomó vino y se embriagó y se quitó su desnudez. Y sabes, la desnudez habla de una condición física, pero también una condición, yo digo que emocional. ¿Por qué? Porque tal vez, yo les decía a los chicos, nuestros papás no tienen un formato de cómo hacerlo, sino que están tratando de dar lo mejor de sí. Pero es importante que nosotros también como hijos demos lo mejor de nosotros, porque Dios nos ha dicho que sobre todo tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora, creo que lo más importante sobre esta historia no es que hayan visto los errores o el error que había cometido Noé, sino que él fue y lo divulgó. Cam fue y salió con sus hermanos y dijo que era el error que su papá había cometido. Sabes, muchas veces ese es nuestro error como hijos, el divulgar la información que pasa en casa. Y no estoy tratando de decir, no, ciérrate tú, no, sino el ser cuidadoso, y lo hemos estado viendo estos videos pasados, el ser cuidadoso con quien transmites y pasas tus mensajes que son importantes, es decir, tus problemas en casa o cosas así, situaciones. Entonces, realmente creo que es importante el poder perdonar a nuestros padres, el poderlos honrar, el podernos obedecer, y de cierta manera que exalten a Dios a través de estas acciones. Pues la honra es amar e incluso obedecer, aun cuando no estás de acuerdo con lo que se hace. Es un claro ejemplo sobre esta honra, lo habla en el Nuevo Testamento, en Juan 2, cuando empieza a Jesús a hacer su primer milagro. La persona que lo incita a que lo haga es su madre María, y él no estaba de acuerdo con eso, porque decía, ¿qué tienes, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero, ¿sabes? Su condición fue obedecer a su madre a pesar de que no estaba de acuerdo. Es un proceso también de amar, porque ahí decía, yo solo hago la voluntad de Dios, mi Padre, pero también la voluntad de Dios es que tú obedezcas a tus padres, es de que tú hagas eso. Y si te encuentras tal vez en un momento en el que tú estás tratando de obedecer a tus padres, pero tus padres no están obedeciendo el mandato de Dios, es decir, no están siendo guiados bajo Dios, déjame decirte que lo que puedes hacer realmente es orar por tus papás, es orar y que Dios revele con ellos de una manera en la que tú puedas descansar, sabiendo que Dios está con ellos, y que tú puedas obedecer y descansar en que tú estés siendo obediente ante lo que Dios ha estipulado para ti como hijo. Y ahora, si tú tal vez te has encontrado en un momento en el que dices, la regué, no he sido obediente, no he sido una persona que honra a mis líderes, honra a mis padres, déjame leerte en lo que dice Éxodo 26, y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El día de hoy es un excelente día para ponernos a cuentas con Dios y a cuentas con nuestros papás y pedirles perdón. Por último, me gustaría decirte esto, sé que muchas personas que ven estos videos son personas jóvenes, y por eso me gustaría compartirte esto. Un dato curioso que dicen los padres o personas grandes es que analicen la forma en la que las otras personas y jóvenes se conducen con sus padres, porque eso habla de honra y habla de incluso cómo te trataría a ti como una persona que pases el resto de su vida con esa persona. Entonces, realmente podemos comprender que la honra es algo tan importante, y por qué Dios lo estipula y lo aclara tanto, porque realmente habla de nuestro comportamiento y nuestro respeto hacia nuestros padres. Pues recordemos que la honra es un mandamiento que expone tu corazón y expone tu obediencia hacia Dios. Por último, me gustaría volver a decirte que tal vez tus papás no sean perfectos, pero créeme que están dando su mejor versión de sí. Y sí, podemos abrazarlo, pero recuerda que honrar es no descubrir la desnudez de tus padres, porque pueden cometer errores, pero no vayas y los señales ni los digas cosas que los deshonren, sino que puedas abrazarlos. Y sabes, esta es solo una pequeña reflexión, pero te invito a que le preguntes a Dios, al Espíritu Santo, cómo puedes ser guiado para honrar a tus papás. Puede ser de distintas maneras, puede ser realmente tan siquiera hablando unos pocos minutos con tus papás, teniendo el teléfono
teléfono lejos, tal vez cocinándole, tal vez comprándole comida, tal vez realmente exponer cuál es tu condición ante eso y poder ser de bendición con tus padres, porque recordemos que tantas cosas ellos nos han dado. Entonces sí, espero que este video te haya servido y disfruten a sus papás, disfruten realmente a sus papás, porque no sabemos cuánto tiempo nos quedan con ellos. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Una disculpa por la luz, porque se ve con muchas sombras, como aquí podrán ver. Pero bueno, nos vemos en el siguiente domingo. Dios te bendiga.